Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Vlad y hoy vamos a hablar sobre lo que son las técnicas de recolección de información. Las técnicas son las herramientas con las que voy a recolectar información. Para hablar de técnicas tenemos que prácticamente referirnos al enfoque. ¿Qué enfoque estás usando en tu investigación? Si es cuantitativa, va a haber tres técnicas principales de recolección de información. Uno, la encuesta como tal. La encuesta, el documento con preguntas, con selecciones múltiples, todo aquello referido a preguntas. Entonces la encuesta ahí va a ser un rol fundamental para recolección de información. Uno, el análisis de contenido o revisión bibliográfica, que también sería una segunda técnica cuando tú quieres sistematizar datos del INE. Informaciones que van a ser cuantitativas, entonces venga. O informaciones documentales, puede tener un rigor cuantitativo y puede estar en ese campo. Y por último, la observación. La observación es como que la niña bonita que está entre lo cual y lo cuanti, ¿no? Entonces puede haber observaciones cuantitativas. ¿Por qué? Porque no te olvides que el método científico, como método general, es un método que se basa en la observación y por lo tanto la observación tiene una más inclinación hacia investigaciones cuantitativas, aunque no te olvides que todo el tiempo estamos observando, seas cualitativista o cuantitativo, siempre estás observando, pero no es una cualquier observación, ¿no? Entonces, esas tres técnicas puedes encontrarlo en investigaciones cuantitativas. Ahora sí, las investigaciones cualitativas van a tener un abanico. ¡Venga! Muchas técnicas de recolección de la información. Vamos a empezar y solo vamos a mencionar algunas de ellas, ¿ya? Incluso a veces tienen otros nombrecitos. Vamos a hablar primero sobre la observación. Por una observación participante, ¿ya? En la observación cuantitativa debería ser una observación no participante. ¿Por qué? Por la premisa paradigmática, ¿no ve? Que tu sujeto vas a estudiar esa realidad y no puedes mezclarte con la chusma, como diría Florinda, ¿no? O sea, no te puedes mezclar con esa realidad, tienes que mantener cierta distancia de esa realidad para que no influyas el comportamiento, el accionar de esos individuos, ¿no? De esos objetos extraños que se mueven. Algún meme por ahí veía, ¿no? Y decía, cuando ves a unos pobres y dices, ahí está mi objeto de estudio. Entonces es una visión positivista por si acaso, ¿no? Actúas en forma extraña últimamente. La cualitativa es un poco más humanista, ¿no es cierto? Entonces en las técnicas cualitativas la observación tal vez era más participante. Existieron estudios interesantes y más desarrollados en antropología, ¿no? Como observadores participantes y obviamente en sociología y en otras carreras como psicología, trabajo social, puedes hacer observaciones participantes, ¿no? Donde tú interactúas con la realidad, eres parte de la realidad, te cuestionas y todo aquello y esa observación lo vas sistematizando. Entonces la observación como primera técnica de recolección de información cualitativa. Hablaba de que la observación puede ser un método en el sentido de que vas a hacer una observación pero más allá. Te vas a basar de ciertas técnicas para hacer observación. Por ejemplo, la entrevista. Análisis de fotografías también. O sea, son varias técnicas que vas a utilizar dentro de tu campo de observación. Por eso es que observación también puede ser como un método, ¿ya? Entonces, o si no es como una técnica de recolección de información. Entonces, eso sería el rol fundamental que se tiene con la observación. Ahora pasemos a otra técnica que es la entrevista. La entrevista va a ser una conversación que se tiene sobre un tema en particular donde lo que nos interesa es más la comunicación que te está brindando. Una forma de explicarme lo que está pasando. Entonces, la entrevista, según su estructura, vamos a tener entrevistas estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. Las entrevistas estructuradas como que apuntan más a un nivel cuantitativo, ¿ya? Entonces, las estructuradas sí o sí responden a ciertas respuestas ya predefinidas. Entonces, no se recomienda hacer entrevistas estructuradas en investigaciones cualitativas. Eso descartamos y tal vez llevamos a otro lado, ¿no? Las entrevistas semiestructuradas, cuando tienes preguntas y en función a eso vas detallando. La semiestructurada quiere decir que no existe una estructura de respuesta, sino que le das la libertad al entrevistado de que responda a tus preguntas. Incluso puedes un poquito jugar, ¿no? A veces en las entrevistas te suelen responder la pregunta número 5 en la pregunta número 2 y como que modifica todo tu comportamiento y tienes que reconsiderar, ¿no? Entonces es un poco ligero en esa parte y es la más utilizada. En las entrevistas no estructuradas se caracteriza por ir a la realidad y venga lo que venga, ¿no? Y empiezan a hablar. Pero ¿cuál es la idea de las entrevistas no estructuradas? Es porque
estás siendo en el nivel exploratorio a conocer esa realidad que no sabes qué es, cómo se comporta. Entonces vas preguntando ahí en función a lo que te habla, vas preguntando y vas conociendo, ¿no? Vas conociendo. Entonces, esas entrevistas no estructuradas es ideal cuando no tienes conocimiento de la realidad que estás estudiando, ni siquiera sabes el tema casi que estás estudiando, ¿no? Y vas explorando un poquito, conociendo esa realidad y son no estructuradas. Pero generalmente en cualitativas se toma el semi-estructurada, ¿no? Tampoco puedes ser tan ingenuo a la realidad, ¿no? No sé dónde estoy yendo, no sé. La entrevista grupal o grupos focales se va a caracterizar por hacer una entrevista grupal a varias personas, pero cuando existe un moderador. ¿Ya? Entonces se graba y se invita a personas que tienen más conocimiento, porque la entrevista grupal es para personas que conocen del tema un poco, tienen la capacidad de desenvolverse en la conversación. Entonces pues, la entrevista grupal es para personas ya con bastante conocimiento, con capacidad. Se puede entrevistar con líderes, ¿no? Dirigentes sindicales que tienen conocimiento, entonces boom, van a hablar mucho y demás y van a contradecir, enriquecedor, ¿no? Pero con temas delicados, el aborto, personas que han abortado, es un poco traumático hacer una entrevista grupo focal, entonces tú dependerá cómo quieres abordar. Ahora también existe lo que son el estudio de análisis iconográfico o el análisis de fotografía, que también es usado bastante en antropología, sobre el análisis de las fotografías. Analizar ciertas tendencias y puede ser bastante utilizado para el estudio de selfies, por ejemplo, ¿no? Generalmente como un espacio de representación, tranquilamente puedes hacer una investigación usando fotografías, la trayectoria de una persona, de grupos comparativos, y así puedes ir armando simplemente fotografías, no necesitas ir al trabajo de campo, el trabajo de campo viene a ti, venga, puedes contar una historia a través de fotografías, porque no te olvides que una imagen vale más que 1000 palabras. También existen lo que son el estudio de análisis de contenido, también está en este campo cualitativo, el análisis de contenido, expuesto desde Van Dijk y otros expositores sobre el análisis de contenido, ¿no? Que puede servir esa técnica también en tu análisis de documentos de entrevistas, o también como una técnica ya directamente de recolección de información, que puedes considerar libros, textos, considerando el tema de la selfie, ¿no es cierto? Tú puedes analizar, por ejemplo, los comentarios que ponen, las palabras, la extensión de palabras, la reincidencia o el uso frecuente de ciertas palabras, relación, toda una red que se puede realizar haciendo análisis de contenido. Luego están las historias de vida, ¿no? La historia de vida es una exposición de una persona, de un grupo de comunidad sobre la trayectoria que ha tenido. Si se dan de cuenta, la historia de vida hace una descripción más profunda sobre la vivencia personal de una comunidad, de un grupo o de una persona en última instancia. La historia de vida. Entonces, si se dan de cuenta, la historia de vida parece ser un método. ¿Por qué? Porque puedes basarte en varias técnicas. Por ejemplo, la observación, puedes basarte en la entrevista, en el análisis iconográfico. Mira, estás trazando eso. ¿Por qué? Porque imagínate que sea una persona pública, necesitas hacer observación tal vez trayectórico, cómo se comporta, y luego que te interesa más qué dicen de él en los medios de comunicación. Y por último necesitas preguntarle cómo se siente. Entonces la entrevista, mire, se vuelve la historia de vida a veces como método, pero más usado como técnica, porque vas a hacer la entrevista como tal, un diálogo profundo con esa persona sobre sus experiencias. Y existen muchas técnicas de recolección de información, pero las más utilizadas ya son las que te he mencionado a continuación. Entonces tú dependerás, según tu estudio, determinar cuáles, ¿no? Ahora. Ahora, ¿qué pasa cuando son investigaciones mixtas, cualitativa, cuantitativa? Como alguna vez vi a alguna persona que hizo investigación cuantitativa. Entonces, puedes hacer uso de la encuesta y hacer de la entrevista, hacer uso de la encuesta, hacer uso de la observación, hacer uso de la encuesta. Entonces, vas combinando esa información, combinas esa información a fin de que sea significativo esas dos relaciones, ¿no? Puedes ir combinando diferentes técnicas que te van a ayudar en alguna medida a entender esa realidad tan compleja que se va a estudiar. Tú, cuando vayas a redactar, que vas a usar la técnica de la observación, haces una definición conceptual, aterrizas sobre la observación y al final dices cómo estás realizando la observación. Escribes, ¿no? ¿Qué contexto estoy observando? ¿Qué es lo que voy a observar y qué es lo que no estoy observando? ¿Qué es lo que estoy considerando? Y en la entrevista igual, vas a definir qué tipo de entrevista, estructurada, semiestructurada, no estructurada,
Entonces vas a determinar a cuántos has entrevistado, ¿no? Y cómo has entrevistado. Eso es todo y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.